Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Bien, vamos a empezar la clase. ¿Sí se escucha bien? Sí, profesor. ¿Les llega bien la señal? Sí, a mí sí me llega bien, no sé, los demás. Bien, jóvenes, no sé si me escuchen. ¿Les llega bien la señal? Sí, ingeniero, sí llega bien. Perfecto, entonces vamos a empezar en lo que se van uniendo los demás. Estábamos hablando del principio de cargas hidráulicas en una masa de suelo bajo los conceptos o los principios que fundamentó Bernoulli. Les voy a poner la diapositiva, no, me equivoqué. Déjenles pongo la diapositiva que estábamos viendo la última clase. A ver. Ahora sí, creo que es esta. Bien, jóvenes. Pues vamos a empezar en lo que los demás se van reuniendo. Ya estamos 10 en la reunión, entonces con la clase vamos a empezar. Estábamos hablando del principio de las cargas hidráulicas en una masa de suelo bajo el cómo definimos el principio de conservación de energía a través de un flujo establecido, el cual queda determinado bajo los principios de Bernoulli. Bueno, estábamos explicando, jóvenes, que todo cuerpo líquido en su materia experimenta una energía cinética nada más como materia y que tienen que ver con el peso propio de su masa, así como la posición de sus fibras. A esas cargas o a esa energía que se debe a la propia energía que va a tener, jóvenes, la masa como resultado de su materia y como resultado de la posición de sus fibras y carga de presión. La carga de posición simplemente se debe a la resistencia inercial que tienen las partículas de un líquido por la posición que ocupan con respecto a un plano de referencia, y las cargas de presión pues, se deben a aquella que se genera debido a su peso propio. Habíamos dicho, estas cargas cinéticas que definen la condición del flujo de agua en una masa de suelo, pues se pueden determinar si es que en dicha masa de suelo, claro, considerando que esta masa de suelo se encuentra por debajo del nivel de aguas y puede estar en condiciones de sumersión, pues basta con que nosotros instalemos estaciones piezométricas en diferentes puntos dentro de la masa sumergida con el fin de establecer al nivel de la punta donde se instalan esos piezómetros, pues hasta dónde sube el espejo del agua o hasta dónde yo tengo el espejo neutro del agua con el fin de establecer la carga de presión, y lo demás simplemente es establecer la posición que tienen las partículas con respecto a un plano de referencia común a ambos. De esta manera podemos establecer las cinéticas estáticas de posición y de presión. Las cargas cinéticas, la suma, la contribución de ambas es igual o me da una carga hidráulica total en ambos puntos de referencia, pues entonces se considera que la condición del agua está estática y no existe flujo de agua. Si la suma de la contribución de ambas cargas es diferente entre un punto de referencia con respecto a otro dentro de ciertas áreas hidráulicas, pues entonces eso me está diciendo, jóvenes, que el agua se está moviendo. ¿Vamos bien? Eso fue lo que especificamos la clase pasada. ¿Alguna duda? Ninguna, ingeniero. No, profe.
Todo bien, Inge. Perdón, todo bien. Bueno, ahora sí, tomando en cuenta este diagrama que tenemos aquí, donde estamos más o menos estipulando un perfil de un suelo en el cual a cierta profundidad del mismo yo tengo una condición de sumersión total por debajo del nivel de aguas freáticas, pues entonces estamos estableciendo dentro de esta masa de suelo dos puntos de referencia dentro de cierta área hidráulica que estamos llamando la sección A y la sección B, en donde dentro de esa sección hidráulica estamos suponiendo cierta región de flujo, hipotéticamente vista como si fuese una tubería. Claro, una tubería llena dentro de su espacio interno de un medio poroso, donde ese medio poroso es el suelo. De tal manera que en la frontera de la región de flujo, yo tengo un área hidráulica en la posición A, en donde tengo un punto de referencia que estamos llamando el punto I. En tanto que en la otra frontera de la misma región de flujo dentro de la sección hidráulica B, estamos planteando un punto de referencia que estamos llamando J. En ambos puntos se instalaron piezómetros y se permitió que a través del principio de los vasos comunicantes el agua ascendiera a través de los conductos y se posicionara en una posición neutra o en un estado estático de equilibrio. En este caso, en el caso del piezómetro instalado en el punto I, pues supongamos que en este dibujo, bueno, no supongamos, en este dibujo está marcado que la posición del agua estaría llegando a esta superficie libre, que sería este plano. De la misma manera, en el punto J, estamos planteando que la superficie del agua llegó a esta posición. Esto nos hace pensar entonces que la carga hidráulica total que tendríamos en la región de flujo en el área hidráulica B, pues sería la columna total dada por la contribución de su carga de presión, que sería esta columna, más su carga de posición, que sería esta columna, claro, tomando en cuenta como referencia a este plano de referencia. De esta manera, la columna total que está entre este nivel y el plano de referencia, eso me daría la carga hidráulica total estática sobre la sección B. Permítame un momento. Bueno. Bueno. Bien, jóvenes, permítanme un momento, ahorita continuamos. Sí, sí.
Bien, Juanes, ahora sí. Entonces, tomando en cuenta que bajo las lecturas que podemos precisar a través de los piezómetros ya instalados dentro de la masa de suelo, podemos estimar las cargas hidráulicas totales en dos regiones de flujo en dos áreas hidráulicas dentro de la misma región de flujo, pues podemos establecer cuánto es su magnitud de ellas. Y en este caso específicamente, como les digo, en este diagrama, la carga hidráulica total en el punto J, que es donde tengo el área hidráulica B, pues está dada por toda esta columna de agua, desde aquí, desde este nivel, hasta el plano de referencia. De igual manera, la carga hidráulica total en el punto I, que está instalado en el área hidráulica A, está dada por la columna de agua que va desde este nivel hasta el mismo plano de referencia. Como puedo ver, nada más de ver estos niveles, pues se establece que como los espejos del agua en ambos piezómetros no corresponden al mismo nivel, pues entonces existe una depreciación de energía dentro de las moléculas líquidas del agua en los espacios vacíos del suelo, y eso significa que el agua se está moviendo. En la medida, entonces, de que nosotros tenemos una diferencia de las cargas hidráulicas totales en dos puntos de comparación dentro de la misma región de flujo, pues entonces, jóvenes, planteamos que existe una depreciación de las cargas hidráulicas totales y consecuentemente se da un flujo de agua. Un flujo de agua que al final de cuentas queda restablecido, esa depreciación de cargas queda restablecido bajo el principio de conservación de la energía, ¿sí? Bajo un concepto que hemos llamado pérdida de carga, donde la pérdida de carga simplemente es la diferencia de las cargas hidráulicas totales. Esa diferencia de cargas hidráulicas totales pues simplemente puede quedar expresada, o más bien gráficamente en este dibujo, pues simplemente es la diferencia que hay entre los niveles de los espejos libres del agua en las estaciones piezométricas instaladas. De esa manera yo tengo cierta depreciación de energía que en el principio de conservación de energía bajo el teorema de Bernoulli lo llamamos pérdida de carga. Bien, esta variación de energía entonces también me está diciendo que el agua se está moviendo. Dentro de la masa el agua se está moviendo. Y si hay movimiento como resultado de esa depreciación de energía, pues entonces existe una carga adicional a las estáticas, a la cual llamamos carga de velocidad. La carga de velocidad, jóvenes, es algo que tiene que ver con el componente vectorial de la velocidad, ¿sí? Con respecto a la aceleración de la gravedad, y comúnmente en un líquido, la carga de velocidad, ¿sí? Si el flujo es establecido, es igual en los puntos de referencia. Es decir, habíamos dicho, si el principio me dice que existe un flujo y el flujo es establecido, entonces la velocidad de descarga es constante a través del tiempo. De tal manera que lo que llamamos carga de velocidad, la magnitud de la carga de velocidad, pues depende de la velocidad de descarga del líquido. Y si estoy pensando que la velocidad de descarga del líquido es la misma aquí que acá, porque el flujo es establecido, pues entonces las cargas de velocidad en ambas regiones va a tener la misma magnitud. Hipotéticamente, si esto representa la carga de velocidad en la región de flujo del punto I, y esto representa la carga de velocidad en la región de flujo en el punto J, y ambas son iguales, pues entonces, hipotéticamente, esta diferencia de niveles, pues es la misma que tengo acá. De esa manera, pues esto vendría siendo lo que llamamos pérdida de carga, ya que, bajo el principio de Bernoulli, la suma de la carga de posición, que es esta columna, más la carga de presión, que es esta columna de agua, y más su carga de velocidad,
que vendría siendo esta pequeña columna, pues entonces la suma de estas tres contribuciones me da la carga hidráulica total en un punto dado, que en este caso el punto dado de referencia es el área hidráulica en la sección A. De igual manera puedo establecer la carga hidráulica total en la región donde yo tengo el punto J, que en este caso, pues les repito, estaría dada por su carga de posición más su carga de presión y más su carga de velocidad. Eso me llevaría al hecho de que nada más de ver este diagrama, la carga hidráulica total en el área hidráulica B, que es esta, correspondiente a la carga hidráulica total en el área hidráulica A, que es la otra frontera de la región de flujo, pues que es esta, vista en esta columna es esta, pues son diferentes, y al ser diferentes, pues entonces eso define que hay un flujo. Un flujo que comúnmente siempre se va a dar de una presión mayor a una presión menor. Es decir, no solamente sé que hay movimiento del agua, sino también puedo establecer en qué sentido se está dando. Bajo estas condiciones, como la carga hidráulica total que está establecida por esta columna en la frontera del área hidráulica B es mayor, comparable a la carga hidráulica total del área hidráulica A en la misma región de flujo, pero en la otra frontera, pues entonces estamos diciendo que el movimiento del agua va de la posición B a la posición A. Y que cuando se dé ese movimiento, cuando una molécula de agua pase de la posición J a la posición I, en otras palabras, cuando a través del principio de continuidad el gasto se desplace del área hidráulica B al área hidráulica A, desplazándose esta longitud, su carga hidráulica total va a pasar de ser toda esta columna a ser esta. Esto me está diciendo que entonces en el movimiento del agua a través de la región de flujo, las mismas moléculas de agua experimentaron una depreciación de su carga hidráulica total. A esta depreciación de su carga hidráulica total, que se da como consecuencia del movimiento del agua a través de la región de flujo y que comúnmente Bernoulli llamó pérdida de energía o pérdida de carga, simplemente es la energía que en un momento estaba en el agua, cuando el agua tenía esta posición, y que cuando esa molécula se mueve desde esta posición y en su recorrido se desplaza hasta esta posición, pues entonces toda esa energía es la que perdió en el desplazamiento, pero más que perder esa energía, la transfirió, en este caso, a la materia sólida en el cual se encuentra confinada. Ese es el principio que establece, jóvenes, el cómo utilizamos el principio de Bernoulli y con el cual establecemos el principio de conservación de energía dentro del movimiento del agua en los espacios vacíos de un suelo. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Bien. Bajo estas condiciones estamos diciendo en este diagrama, así como está este diagrama, bajo estos espejos del agua que se da en este piezómetro y que se da en este piezómetro, pues estamos diciendo que el agua se va a mover de la posición J a la posición I. Bajo un plano de referencia vertical, porque les repito, todo tiene que ver con un plano de referencia vertical, o sea, todo está referenciado a columnas verticales. Bajo esa condición, independientemente que aquí estoy viendo que el movimiento del agua es un movimiento que tiene una proyección tanto en el sentido horizontal como en el sentido vertical, es decir, esto simplemente es la componente resultante del desplazamiento
en teoría, en dos direcciones, si es que lo estoy estableciendo en un plano, como es el caso. Este dibujo está plasmado en un plano y bajo esta componente vectorial de desplazamiento, pues entonces la trayectoria de desplazamiento del movimiento del agua, pues tiene una cierta componente hacia el plano horizontal, que vendría siendo en ese sentido, y una componente hacia el plano vertical, que vendría siendo en ese sentido. Bajo esa condición de desplazamiento en la componente vertical, pues entonces, jóvenes, el movimiento que va desde el punto J hasta el punto I, pues simplemente establece un flujo de tipo ascendente. ¿Se entiende? Sí. Bueno, si por el contrario, por ejemplo, pensemos que en los piezómetros instalados en el punto I y en el punto J, el espejo del agua se posiciona, en lugar de posicionarse como lo habíamos planteado, en esta posición y en esta posición, ahora, en lugar de posicionarse en esas posiciones, los espejos del agua dentro de esos piezómetros se instalan y se posicionan donde, en teoría, estoy planteando aquí este nivel neutro del agua con las líneas negras en el punto I y en el punto J, pues entonces, bajo esas condiciones, estoy diciendo que ahora la carga estática que yo tengo en la región, en el área hidráulica A, donde tengo el punto I, pues estaría dado por esta columna de agua que va desde este espejo hasta el plano de referencia, lo cual incluye, pues obvio, la carga de presión más la carga de posición. De igual manera, si estoy suponiendo que este es el espejo del agua en el cual se posicionó la condición de equilibrio dentro del piezómetro instalado en el punto J, pues entonces esta columna que va desde este nivel hasta este nivel, pues me estaría dando la carga hidráulica estática en la región de flujo B, que tiene que ver con la contribución de su carga de presión más su carga de posición. Esa diferencia, nada más de ver este nivel con respecto a este, en el cual no coinciden, pues me está diciendo que hay movimiento del agua. Sí, un movimiento del agua que se va a dar a través de una carga de mayor presión hacia una carga de menor presión. En este caso, la carga hidráulica de mayor presión estaría dada, en este caso ahora, en el punto I, con respecto al punto J. De esa manera, bajo las condiciones, perdón, Paquito, ¿me encuentras dando clases? ¿Te puedo marcar después? Vale, hasta luego. Bien, jóvenes. Bajo esas condiciones, el flujo del agua se daría de la posición I a la posición J. En un desplazamiento bajo una componente vertical, en esas condiciones el flujo sería descendente. ¿Alguna duda? No, profe. No, Inge. Bueno, entonces, una vez que aclaramos el por qué se mueve el agua y bajo qué condición de energía se va a establecer ese movimiento y sobre todo qué trayectoria va a tomar o qué trayectoria va a adoptar, sobre todo en una componente vertical, que es lo que más me interesa, pues establecemos que dentro de la región de flujo, que se está dando entre el área hidráulica B y el área hidráulica A, pensando, le repito, hipotéticamente que esto de aquí formaría un conducto donde su espacio interno está ocupado por un medio poroso al cual estoy estableciendo como región de flujo. Pues entonces, si establecemos que dentro de esta región de flujo existe una depreciación de energía como consecuencia del desplazamiento del agua en cierta longitud de trayectoria,
a esa relación entre la depreciación de la energía y el desplazamiento, a eso lo hemos llamado gradiente de presión o gradiente hidráulico, como lo quieran llamar. Bien, el concepto entonces me dice que la energía que está motivando el movimiento del agua simplemente es un parámetro que llamamos gradiente hidráulico, y que ese gradiente hidráulico ya establece la relación entre la depreciación de la energía y el desplazamiento dentro de la región de flujo. ¿Alguna duda? ¿No? Bien, pues entonces, perdón. Podemos establecer lo siguiente. Si la presión hidráulica total en la fibra I, y me estoy refiriendo a este dibujo, que sería esta posición, con respecto a la total en el punto J, si la presión total en el punto I es menor que la total en el punto J, como lo estuvimos explicando, pues entonces estamos diciendo que el flujo se establece desde la posición J y se desplaza a la posición I. Bajo esta figura o bajo el diagrama que teníamos, pues eso establece un flujo de tipo ascendente. En un flujo de tipo ascendente, las presiones del agua, para empezar, si existe flujo, las presiones del agua ya no son estáticas. Las presiones del agua son dinámicas. Toda presión dinámica, ¿sí? Toda presión dinámica. A ver, déjenme ver la continuación de este dibujo. Desde aquí, ¿sí? Habíamos establecido que si existe una diferencia en las cargas hidráulicas totales dentro de dos puntos de comparación dentro de la misma región de flujo, si estas son diferentes, entonces tenemos un estado de presiones hidrodinámicas. Todo estado de presión hidrodinámico va a ser igual al estado de presión teórico-estático, y a eso le tengo que sumar o restar la depreciación de la energía, al cual hemos llamado pérdida de carga. Este sería el estado de presiones que tiene el agua bajo flujo de agua. En la condición de flujo de agua, pues entonces, las presiones dinámicas, cuando el flujo es ascendente, se estiman como las teóricas estáticas más la presión que está provocando el movimiento del agua, siempre y cuando, les repito, el flujo sea de tipo ascendente. Si por el contrario, si la carga hidráulica total en el punto I es mayor a la total en el punto J, que es el caso que estamos suponiendo que se da cuando en el punto I, por ejemplo, el espejo del agua se posiciona aquí y en el punto J el espejo del agua se posiciona acá. En esa condición estamos diciendo que la presión total en el punto I es mayor que la total en el punto J y por lo tanto el flujo iría desde I hasta J. Esa condición pues me establece un flujo establecido desde el punto I al punto J, que hacen que el flujo sea de tipo descendente. Si el flujo es de tipo descendente, entonces las presiones dinámicas del agua, ¿sí?, se estiman como la teórica estática, al cual le voy a quitar la pérdida de energía a consecuencia del movimiento del agua. Es decir, en un flujo ascendente, las presiones estáticas, en un flujo ascendente, el movimiento del agua aumenta las presiones estáticas.
en un flujo ascendente, el movimiento del agua disminuye las presiones estáticas. Bien, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. ¿No? ¿Quedó claro? Bien, jóvenes. No sé si gusten tomar alguna captura de pantalla de estos diagramas para poder continuar, jóvenes, y ahora sí meter este principio al concepto que llamamos ley de Darcy. Sí, profe. Bueno, ustedes me dicen cuando ya pueda yo cambiar de diapositiva, por favor. Ya, profesor. ¿Ya Sí, está? profe. Perfecto. Listo, profe. La otra. ¿Listo? Ya quedó. Perfecto. Ahora sí. Bien, jóvenes. Les repito, todo esto que hemos planteado tiene que ver con el hecho de que yo pueda evaluar la energía en el agua que tiene que ver como consecuencia simplemente de la presencia de agua, es decir, lo que hemos llamado presión de poro, y la energía que tiene que ver con el movimiento, que sería la presión del agua cuando ésta se encuentra en su desplazamiento o como flujo de agua a través de un suelo. Los conceptos que hemos establecido ahorita del principio de conservación de la energía, pues simplemente tienen que ver, jóvenes, en algo que repercute en un concepto que hemos llamado estado de esfuerzos efectivos en un suelo. Bien, jóvenes, cuando existe flujo de agua en un suelo, el estado de esfuerzos efectivos se evalúa como la resultante del esfuerzo litostático total menos la presión de poro. Es así como comúnmente evaluamos el esfuerzo efectivo. Los esfuerzos totales menos las presiones de poro. Esto sí, solo sí, no existe movimiento del agua. Es decir, ¿qué pasa si el suelo se encuentra en condiciones, por ejemplo, secas, húmedas o saturadas por encima del nivel de aguas freáticas? En esas condiciones, si el suelo está en condiciones secas, húmedas o saturadas por encima del nivel de aguas freáticas, pues entonces, jóvenes, esa condición me dice que no existe presión de poro, porque incluso si el suelo se encuentra saturado por encima del nivel de aguas freáticas, esa saturación
simplemente me dice, jóvenes, que es consecuencia de del fenómeno de capilaridad, de ascensión capilar, que tiene que ver con el fenómeno de tensión superficial, por el cual el agua es capaz de ascender dentro de los espacios vacíos del suelo y llenar u ocupar completamente esos espacios vacíos. Pero eso no quiere decir que exista continuidad en cuanto al peso gravitacional de la masa líquida. Consecuentemente, esa condición no establece un estado de sumersión. Por lo tanto, si el suelo se encuentra en condiciones secas, es obvio, si está seco no hay presencia de agua. Si está húmedo, pues entonces, pues para empezar, ni siquiera hay continuidad en la materia líquida dentro de todos los espacios líquidos ¿de quién? Del suelo. Y si se encuentra saturado, pues no existe algo que hemos llamado carga de presión, porque las condiciones no especifican una continuidad en la materia líquida como peso gravitacional y consecuentemente, ¿sí? Pues bajo esas tres condiciones no existe la posibilidad de que se genere presión de poro. Pues si no hay presión de poro, pues mucho menos hay flujo de agua. En esa condición, el esfuerzo efectivo del suelo simplemente es igual al esfuerzo litostático total, que es la condición del esfuerzo efectivo que podemos tener en cualquier partícula de la masa del suelo que estaría por encima del nivel de aguas estáticas hacia lo que vendría siendo la posición del terreno natural. Es decir, en esta condición, el esfuerzo efectivo y el esfuerzo total valen lo mismo. Mi problema cambia cuando estoy acá abajo, es decir, cuando ya tengo un suelo que sé que está saturado, pero el estado de saturación no tiene que ver con la tensión superficial, sino tiene que ver con la presencia y posición del agua, como resultado de una condición total de sumersión. En esa condición, entonces, puedo tener dos condicionantes en cuanto a cómo evalúo el esfuerzo efectivo. Una, que tiene que ver con el hecho de que el esfuerzo efectivo va a ser igual al total litostático al cual le voy a quitar la presión de poro. Siempre y cuando, le repito, las cargas hidráulicas totales sean estáticas. Porque en esas condiciones, solamente bajo esas condiciones, podemos establecer que existe un estado de sumersión, por lo tanto existe una condición de presión de poro, pero que no hay flujo de agua. Y si no hay flujo de agua, pues entonces no hay la contribución de esta energía. Y consecuentemente, en esa condición, el esfuerzo efectivo, pues simplemente es el esfuerzo litostático total menos la presión de poro, a la cual hemos llamado presión teórica estática. Si por ahí esta condición, ya les dije, la condición se establece cuando por ahí coloco ciertos instrumentos piezométricos y las columnas del agua dentro de esos piezómetros coinciden con el espejo libre del agua que especifica la posición del nivel freático. Si los piezómetros instalados dentro del suelo determinan una columna gravitacional del espejo libre que corresponde a la posición del NAV, pues entonces estamos diciendo que este suelo en condiciones sumergidas se encuentra en una condición estática del agua. Cualquier otra condición que especifique que los niveles dentro de las estaciones piezométricas no coincide con el espejo del agua, cualquier condición diferente, pues especifica que el agua se está moviendo. Ahora bien, ya especificamos, ¿sí?, que el agua se puede mover bajo una trayectoria que establezca un flujo ascendente, o en su caso,
una trayectoria que establece un flujo descendente. Cuando tenemos esa condición en el cual los niveles piezométricos de las estaciones instaladas dentro de la zona sumergida del suelo no coinciden con el espejo del agua, a esa condición le hemos llamado condición de presión hidrodinámica. Y ya establecimos que esa presión hidrodinámica pues simplemente es la teórica estática a la cual le voy a sumar o le voy a restar la contribución de la energía asociada a la cantidad de movimiento. Cuando la sumo, pues ya establecimos cuando el flujo es de tipo ascendente. Cuando la resto, pues cuando el flujo es de tipo descendente. Eso llevado al principio de esfuerzos efectivos, pues establece una ecuación general que queda establecida por esta igualdad. Es decir, el esfuerzo efectivo en un suelo sumergido con flujo de agua queda establecida por la contribución del esfuerzo litostático total menos la presión teórica estática, y a eso le voy a sumar o restar la contribución de la depreciación de energía asociada al movimiento. Estas dos cosas las llamamos presión dinámica, es decir, la contribución de estos dos es lo que hemos llamado presión dinámica. Ahora bien, establecemos que si las cargas hidráulicas totales en dos puntos de referencia dentro del agua en la zona sumergida del suelo son iguales en magnitud, si estos son iguales, entonces no existe transferencia de energía. Consecuentemente, si no existe transferencia de energía porque no hay flujo de agua, entonces estoy hablando de un estado de presiones hidrostáticas en el suelo, lo cual significa que no hay flujo. Y si no hay flujo, esto no existe. Y si esto no existe, pues entonces el esfuerzo efectivo simplemente es la contribución del listotástico total menos la presión de poro teórica estática, que me llevaría a esta igualdad. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. No, profe. Profe, ¿y se puede dar el caso de que, por ejemplo, los niveles de los piezómetros lleguen abajo o arriba del NAF, pero los dos estén a la misma posición? No, eso no existe. Si los piezómetros, los espejos del agua coinciden en ambos piezómetros, la única forma que pueda establecerse esto es que también coincidan con el espejo del nivel de aguas estáticas. Y por Ok, ejemplo, gracias, profe. si nosotros llegáramos a ver... ¿Alguna otra duda? Si viésemos la medida del... Perdón, un poco más fuerte, por favor. Si nos diera una medida un poco superior al espejo de agua en el nivel de aguas freáticas, podríamos atribuirlo a que se trata de capilaridad que está subiendo el agua. No. El principio de los vasos comunicantes no mide la energía de la tensión superficial. El principio de los vasos comunicantes solamente mide el concepto que llamamos carga de presión. Y eso solamente se da, ¿sí?, en una condición total de que el agua sea libre, no adherida. ¿Ok? ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro al compañero que preguntó? Sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario, jóvenes? Bien. Entonces, continuemos. Ahora, jóvenes, pensemos que sí hay movimiento del agua. Y para que exista movimiento del agua, es decir, que no solamente exista la condición de sumersión,
sino que exista la condición de flujo de agua. Para que se dé esa condición, les repito, las cargas hidráulicas totales tienen que ser diferentes. Al ser diferentes, pues existe una depreciación de energía que ya no es cero. A esta condición lo llamamos un estado de presiones dinámicas en el suelo, lo cual pues, tiene que ver con que el hecho de que el agua se está moviendo a consecuencia de que existe un flujo de agua. En esa condición, entonces, el esfuerzo efectivo se calcula como el total hidrostático menos la presión dinámica. Esto es la presión dinámica. ¿De acuerdo? De esa manera, ¿sí? Lo que llamamos presión dinámica tiene que ver con la teórica estática más la contribución de la pérdida de energía si el flujo es ascendente, y ya lo especificamos. Si el flujo es ascendente, la contribución de la depreciación de energía se considera positiva. Por el contrario, si el flujo es descendente, pues entonces la depreciación de la energía asociada al flujo se considera negativa. En esa condición, la contribución de la teórica estática más la depreciación o menos la depreciación, es decir, esto de aquí es lo que estamos llamando presión dinámica, que es lo que estamos tomando aquí. De aquí entonces, tomando ese concepto por separado y llevándolo a representar aquí para un flujo ascendente o para un flujo descendente, ¿sí? Esto me está diciendo lo siguiente, ¿sí? En un flujo ascendente, el flujo disminuye la magnitud del esfuerzo efectivo. ¿Por qué razón? Porque el esfuerzo efectivo lo voy a calcular ahora con esta igualdad, que es esta misma. Nada más que en un concepto resumido, el esfuerzo efectivo siempre va a ser igual al total menos la presión de poro. Nada más que ahora la presión de poro es dinámica. Una presión dinámica que para un flujo ascendente estaría dada por esta igualdad, en tanto que para un flujo descendente estaría dada por esta igualdad. En esa condición, ¿sí? En esa condición, pues entonces, si yo estoy tomando en cuenta las pérdidas de carga que las estoy sumando a las estáticas, eso me está diciendo, jóvenes, que al sumar la teórica estática a la teórica estática, yo le sume la contribución de la energía debido al flujo, pues entonces la dinámica va a ser mayor. Es decir, esto que estamos llamando presión dinámica en un flujo ascendente va a ser mayor. Y si esto es mayor, bajo el hecho de que esto es constante, pues entonces esto disminuye. En esa condición, en un flujo ascendente, los esfuerzos efectivos van a disminuir. Caso contrario, si el flujo fuese descendente, en un flujo descendente, a las presiones teóricas estáticas le restamos las presiones asociadas al movimiento. Esto, en conjunto, lo llamamos presión dinámica. En un flujo descendente, las presiones dinámicas disminuyen. Y si la presión dinámica disminuye, bajo esto que es constante, pues entonces el efectivo aumenta. En un flujo descendente, el mismo flujo hace que el esfuerzo efectivo aumente. Bueno, pues cualquier condición de movimiento de agua dentro de un suelo va a provocar estos dos fenómenos. O el movimiento del agua disminuye los esfuerzos efectivos o los aumenta dependiendo de la trayectoria del flujo. Si los esfuerzos efectivos del agua
disminuyen, a esto se le llama sedencia o fatiga o flujo plástico, como lo quieran llamar. Toda condición que provoque una disminución de los esfuerzos efectivos, eso es una condición de sesgo. A esa condición de sesgo me va a dar como resultado una disminución en la resistencia al corte del suelo. Y ya les expliqué en clases pasadas cómo se da esa pérdida de resistencia al corte. A ese fenómeno que tiene que ver con el hecho de que estamos disminuyendo los esfuerzos efectivos del suelo, en este caso lo que está provocando esa disminución, pues tiene que ver el movimiento del agua. A eso comúnmente lo hemos llamado mecanismo de falla a través de un flujo plástico. Por el contrario, si las condiciones hacen que el esfuerzo efectivo del suelo aumente, cualquier condición que provoque un aumento en el esfuerzo efectivo del suelo, a eso lo llamamos consolidación. Y todo proceso de consolidación, tarde o temprano, se refleja en un estado de deformaciones. Cuando el estado de deformaciones sobrepasa valores permisibles que puedan ser absorbidos por la propia rigidez de la estructura de la obra, cuando estoy rebasando ese estado de deformaciones permisibles, pues entonces, jóvenes, el estado de deformaciones provoca distorsiones en la materia. Y eso, pues, se traduce a un mecanismo de falla por deformación. Es decir, ambas condiciones que tengan que ver con el movimiento del agua pueden convertirse en mecanismos de falla. Uno que tiene que ver con el posible colapso y otro que tiene que ver con el posible mal servicio de la obra. ¿Se entiende? ¿Qué? Sí. Bueno. Bien, no sé si quieran tomarle, jóvenes, una captura de pantalla a esa diapositiva. Listo. ¿Listo? Sí. Bien, perfecto. Miren, estas son las mismas diapositivas, nada más que las sacaron ustedes en partes, o más bien se las puse yo en partes. Esto es lo mismo, pero ya más integrado, ¿no? No sé si también la quieran sacar. Ya, profe. Perfecto. ¿Y esa es la otra? Ya. ¿Ya está? Ya. Bien, ahora sí.
Me voy a regresar, jóvenes, al principio de Darcy, o a la idea de Darcy que estamos comentando en clases anteriores. Voy a cambiar de diapositiva. Es esta. Ya cambié de diapositiva, jóvenes, no sé si la vean. Sí se ve. ¿Sí, ya? Sí. Bien, ahora sí. En clases anteriores, jóvenes, estábamos hablando que Darcy estudió cómo se establecen las condiciones de conductibilidad hidráulica dentro de un medio poroso, el cual, dicho medio poroso, está constituido por cierta masa de suelo que conforma cierta región de flujo, la cual confinó dentro de una celda que comúnmente hemos llamado permeámetro. Estableció cierto régimen de flujo permanente a través de la región de flujo de ese medio poroso y midió la relación que existe entre el área hidráulica, el desplazamiento del agua, la energía y la materia que se está moviendo. De tal forma que Darcy estipuló dentro de un modelito hecho a escala, como el que se puede ver aquí, bueno, muy simplista el modelito, ¿sí? Pero estipuló los 4 conceptos esenciales que definen la manera en que se mueve el agua a través de un medio. Esos 4 conceptos tienen que ver primeramente, 1, existe un medio que se mueve. A ese medio que se mueve, pues en teoría estamos diciendo, jóvenes, que es el agua. La materia que se está desplazando es el agua. Consecuentemente, hay un principio que define, ¿sí?, la presencia de la materia. A ese principio lo llamamos principio de conservación de la masa. En un líquido, a ese principio de conservación de la masa lo llamamos ecuación de la continuidad. ¿Qué establece la ecuación de la continuidad? La ecuación de la continuidad establece que si la masa líquida se está desplazando, se establece cierto caudal que llamamos gasto dentro de una región de flujo en relación al tiempo, el cual es constante. Eso es lo que establece la ecuación de la continuidad. Bueno, la ecuación de la continuidad simplemente me está diciendo que el hecho que exista una materia líquida y que la materia líquida se esté desplazando, el principio de conservación de la masa establece que el gasto que se está dando a través de la región de flujo por el cual se está moviendo esa masa va a ser constante a través del tiempo. Si eso, jóvenes, ay Dios, se me olvidó la palabra. Si eso se manifiesta, pues entonces la única variación que podemos tener en la cantidad de materia que está atravesando la región es que la región de flujo cambie de área hidráulica. Por lo tanto, hay una relación entre la materia que se desplaza y el caudal que se está moviendo con respecto al espacio por el cual se hace, por el cual se mueve. Al espacio por el cual se mueve la materia lo llamamos área hidráulica. Si el área hidráulica cambia, pues entonces también cambia el caudal. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, si la materia está en movimiento, entonces existe otro concepto que llamamos cantidad de movimiento.
cantidad de movimiento que experimenta las fibras de un líquido que se desplaza a través de un conducto que lo confina, a esa cantidad de movimiento la llamamos velocidad de descarga. Por lo tanto, hay una relación entre caudal, área hidráulica y velocidad de descarga. Todo eso está metido en una ley constitutiva que llamamos ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad simplemente establece la relación que existe entre la materia, el espacio y la velocidad o cantidad de movimiento. Por último, a esta ecuación hace falta meterle un cuarto concepto que tiene que ver con la energía, porque para que la materia se mueva, tiene que haber una energía que provoque ese movimiento. A esa energía que provoca el movimiento, ¿sí?, la hemos llamado gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico, pues ya les expliqué, es el parámetro que relaciona la depreciación de la energía como carga hidráulica en relación a la trayectoria de desplazamiento. Pues entonces, Darcy metió en este dispositivo los 4 conceptos que rigen cómo se mueve cualquier líquido dentro de un área hidráulica o dentro de una región de flujo. Materia, espacio, cantidad de movimiento y energía. Y estableció que entre la materia, el área hidráulica, la región de flujo, entre la materia que se mueve, que es el agua, el área hidráulica, que es la región de flujo, la cantidad de movimiento, que es la velocidad de desplazamiento, y la energía que provoca existe una relación que todo está ligado a un parámetro que depende del suelo. Aquí esto es el suelo. Y específicamente relacionó materia, movimiento, espacio y energía al medio por el cual se está dando el fenómeno. Y ese medio en el cual se está dando el fenómeno es el suelo, el parámetro que determina las condiciones hidráulicas de cómo se manifiestan esos 4 conceptos. Lo llamamos resistencia al flujo del agua, que vulgarmente lo hemos llamado coeficiente de permeabilidad. En los estudios hechos por Darcy, encontró que existe una relación directa entre la cantidad de movimiento, la energía y la resistencia. En la cantidad de movimiento ya vienen los conceptos de espacio y materia. Por lo tanto, en este término que solamente es aplicable a suelos, esto que está aquí como velocidad de descarga, realmente no es velocidad de descarga. Sí. El concepto que comúnmente en una tubería llamamos velocidad de descarga, en un suelo lo llamamos velocidad de filtración. Y en este concepto que llamamos velocidad de filtración, ya viene implícito el espacio por el cual se mueve el agua y la materia que se está desplazando. De tal forma que en este concepto ya viene implícito
la materia, el espacio y la cantidad de movimiento, todo en un solo concepto que llamamos velocidad de filtración. Y esto solamente es aplicable a medios porosos. Ese es el gran concepto que definió Darcy. Y dijo, esto que llamamos velocidad de filtración está directamente relacionado a la energía y a la resistencia. Y la resistencia va a depender de la fase sólida del suelo. De tal forma que en este concepto que estamos llamando velocidad de filtración, el espacio hidráulico solamente tiene que ver con los poros o los huecos. El área hidráulica aquí no solamente son huecos, el área hidráulica implica también las partículas sólidas. Pero Darcy, en su estudio, lo separó. Y entonces dice, por un lado, la velocidad de filtración solamente está asociada a la cantidad de los huecos o espacios vacíos. Todo aquello que no solamente dependa de los espacios vacíos, pues tiene que ver con el esqueleto sólido. Pues bueno, la relación del área hidráulica a la velocidad de filtración como resultando de la restricción que opone el mismo esqueleto sólido, a esto lo llamó coeficiente de permeabilidad. Y de esa manera estableció una ley que es fundamental en las condiciones hidráulicas de los medios porosos, que comúnmente es la ley que define la conductibilidad hidráulica en un suelo. La ley es algo muy simple, ¿sí? Dicha ley sustenta, ¿sí?, que la materia, el espacio, la cantidad de movimiento están implícitos en un término que llamamos velocidad de filtración y que esta es directamente proporcional a la energía que provoca el movimiento del agua e inversamente proporcional a la resistencia que opone el mismo medio a que el agua se mueva a través de él. La ley, le repito, solamente es válida, solamente es válida si son válidos el principio de conservación de energía y el principio de conservación de materia. Y esto solamente es válido si la velocidad de descarga es constante. Consecuentemente, esta ley solamente es válida si el régimen de flujo es laminar y el flujo es establecido. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, ingeniero. Ahora sí. De esta ley se desprenden las ecuaciones que comúnmente utilizamos los ingenieros civiles para diseñar las obras geotécnicas hidráulicas. Las ecuaciones que se desprenden de esto son las ecuaciones de Laplace. Ya después voy a hablar, jóvenes, de las ecuaciones de Laplace. Pero hasta ahorita, jóvenes, voy a aplicar esta ecuación, ¿sí?, para estipular la relación entre la energía del agua y la energía del suelo en un medio poroso que es un suelo. Pero le repito, esto solamente es válido en un suelo y solamente si en ese suelo el régimen de flujo es laminar y consecuentemente el régimen de flujo es establecido. Bueno, otra
de las partes importantes que especificó Darcy es que en un suelo, cuando el régimen de flujo es laminar, la contribución de la carga de velocidad comparable a la contribución de la carga de presión más la de posición se puede despreciar. Es decir, la velocidad del flujo en un suelo es tan lento que comúnmente la energía asociada al movimiento es tan pequeña en comparación a la que genera el peso propio de la masa líquida y en comparación a la que genera la posición de las fibras del agua. Consecuentemente, Darcy dice que la carga hidráulica total en un suelo, específicamente en un suelo, solamente es la contribución de dos cargas. Su carga de posición más su carga de presión. Y se desprecia la carga de velocidad. ¿Qué es esto? Que si despreciamos la carga de velocidad, pues entonces el chistecito de establecer la energía solamente basta con medir la carga de presión, porque la carga de posición ya se conoce. La carga de posición simplemente es plantear en dónde quiero la presión y bajo qué plano de referencia. Y el plano de referencia yo lo puedo estipular donde yo quiera. Consecuentemente, esta carga implícitamente es conocida. La única que me hace falta conocer es esta. Y para poder establecer la carga de presión, lo único que tengo que hacer es ¿cómo sé cuánto vale la carga de presión? Ya dijimos, en un suelo, ¿Cómo? Específico del agua por... Sí, pero realmente, ¿cómo sé cuánto vale? Porque para saber esa carga necesito saber la columna de agua. Perdón, aquí hay un error. Piezómetro, ¿no? Con un piezómetro. Y entonces, dice Darcy, el chistecito está solucionado si ustedes instalan piezómetros. Porque si nosotros conocemos bajo una medición de una estación piezométrica cuánto vale esa carga, pues entonces ya conozco el principio básico de la carga hidráulica total y consecuentemente ya sé la energía. Por lo tanto, ahora sí, todo el chistecito del diseño, una vez que instalamos piezómetros, se establece. Miren, de aquí, si esto es conocido, porque lo puedo determinar a través de la instalación de piezómetros, entonces, lo único que me está limitando el diseño geotécnico de una obra hidráulica está entre este parámetro y este parámetro. Y estos parámetros son directamente proporcionales. Una vez que conocemos esto, pues entonces el chistecito de todo el diseño geotécnico está basado en conocer esto. Y de aquí en adelante, les repito, la parte más importante en el diseño geotécnico de una obra hidráulica es este parámetro. ¿Por qué? Porque con este asociamos a este. Y este lo podemos medir. De tal manera que de aquí en adelante, ahorita voy a utilizar esta ecuación pensando que este parámetro es conocido. Es decir, voy a ahorita o en las siguientes clases que vengan, voy a plantear ciertos problemas que me ayuden a entender los principios básicos basados en esta ley, pero pensando que este parámetro es conocido. En condiciones reales, el diseño geotécnico de una obra hidráulica, la parte más importante en el diseño geotécnico de una hidráulica es cómo determino este parámetro. Porque este es el parámetro del suelo que varía con mayor condición de incertidumbre. Pues
En su momento voy a hablar, jóvenes, de los métodos que comúnmente tenemos para determinar con cierto grado de confianza este parámetro. Porque si este parámetro es conocido, entonces puedo llevar el diseño geotécnico de la obra. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, hija. Bien, pues si no hay dudas, entonces, ahora sí, echen una leída a todo lo que vimos, a todo lo que hemos visto hasta ahorita, echen una leída, porque ya de aquí en adelante voy a aplicar esto, ahora sí, a la cuantificación del fenómeno. ¿Sí? Bien, jóvenes. Pues si no tienen dudas, nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, ingeniero. Que estén bien, jóvenes. Buen día. Buen día. Gracias, profe. Hasta luego. Profe, igualmente. Hasta luego. Cuídense, jóvenes.